El día de hoy seguimos estudiando el libro de Colosenses. Entonces vamos a hacer unas preguntas, a ver si ustedes se acuerdan de lo que fue el trasfondo del libro de Colosenses. Por ejemplo, pregunta de examen. ¿Quién escribió la carta a los Colosenses? Pablo, muy bien, listo. Entonces ese sí sabe. Muy bien, segunda. ¿Cuál es el tema de la carta a los Colosenses? Cristo es la cabeza. Muy bien. Ok, Cristo es preeminente, Cristo es la cabeza, listo, muy bien. A ver, ¿cuál es el versículo clave del libro de Colosenses? El que dimos nosotros, ¿no? Porque pues pueden variar. 1, 15 y 16. ¿Alguno? 1, 15 y 16. No. El 1:18. Muy bien, Navi va 2. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Sí, sí. el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien. No les voy a preguntar del bosquejo, porque pues el bosquejo es largo. A ver, ¿de dónde sale el nombre de Colosenses? Colosa. Sí, pero ¿qué quiere decir Colosas o de dónde salió ese nombre raro? Coloso. Se llama así porque coloso significa estatuas enormes. Y era muy grande. Ok. La palabra colosal se hablaba de una estatua que era de mayor tamaño de lo habitual. El coloso de Rodas, pastor, que era una de las 7 maravillas del mundo. Ahí se habían colocado algunas estatuas, pero esa ciudad se decía que iba a ser una ciudad muy grande. Entonces se le dijo, esa va a ser la colosal. Entonces le pusieron Colosas. ¿Sí? Eso fue muy grande en el Imperio griego, pero durante el Imperio romano ya no era tan grande. Algo más. ¿Pablo alguna vez visitó Colosas? No. Uy, ganó por acá mi esposita. Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas. Entonces, ¿por qué le está escribiendo esta carta a los colosenses? Porque ellos no conocían de Dios. Sí conocían. Sí conocían. Porque tenía hermanos en la fe allá, hijos espirituales tal vez. Por ahí va. Pero ¿cómo llegó a saber Pablo de que había personas que eran cristianos en Colosas y le escribe a la iglesia en Colosas? Por Arquipo, Filemón, Apia y Onésimo. Ok. Muy bien. Si usted se fija en la carta de Filemón, la carta de Filemón es una carta que nos habla de un hombre que llega a cometer una falta que se llama Onésimo y que tiene su dueño o su amo que se llamaba Filemón, y Filemón era un oriundo de la ciudad de Colosas. Entonces por ahí había una relación donde él ya conocía personas en Colosas. Probablemente lo que decía la hermana Rosita es que estos eran hijos espirituales de Pablo, ¿sí? Onésimo era un esclavo, ¿no, pastor? Onésimo era un esclavo que se había fugado. Filemón. Sí, señor. La esposa de Filemón se llamaba Apia, su hijo se llamaba Arquipo, y la persona que viene con noticias directamente de lo que está pasando en Colosas se llama Epafras. Muy bien. Epafras. Colosas formaba parte de una serie de ciudades, ¿se acuerdan? Sí, la Sí. Odisea. Odisea y Herápolis. La Odisea era una y Herápolis era otra. La Odisea, ¿se acuerdan dónde aparece? En el primer capítulo hay una carta en Apocalipsis escrita para esta iglesia. Muy bien, la carta de la Odisea escrita en el capítulo 3 de Apocalipsis. Muy bien. Listo. ¿Quién llevó la carta de Colosas hasta Colosas? Tíquico y Onésimo. Tíquico y Onésimo. Muy bien. Estamos muy bien por ahí. Listo, y una más. Una más. ¿Cuál era el peligro? ¿Qué era lo que estaba afectando a la iglesia en Colosas por la cual Pablo llega y escribe? La ¿Qué? falsa doctrina. Falsa doctrina. Estaba llegando falsa doctrina a la iglesia. Y Pablo llega y dice, tengan cuidado, no dejen engañarse por filosofías, por huecas sutilezas
dice en el capítulo 2, versículos del 2 al 4, ¿sí? Habla de engaños doctrinales, habla acerca del legalismo judío, habla acerca del culto a los ángeles, habla acerca del ascetismo, ¿sí? De golpearse porque el cuerpo es malo. Entonces todo eso estaba llegando allá a la iglesia en Colosas, y Pablo entonces escribe por eso. Bueno, entonces por ahora debemos por ahí un premio para la señorita Abigail, que ha estado muy pendiente. Felicitaciones a ella, ha estado tomando nota. Cualquier cosa ya no tiene mis apuntes, ¿no? Bien, hoy vamos a leer 3 versículos. 3 versículos del libro de Colosenses capítulo 1. Entonces les invito a que abran en Colosenses capítulo 1. ¿Listo? Colosenses capítulo 1, versículo 21 hasta el 23. ¿Listo? Como solo son 3 versículos, les invito a que los puedan leer conmigo. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra, mi Dios. Ayúdame, Señor, a mí a poder explicarla correctamente, y que cada uno de los que está aquí, Señor, sea edificado por lo que dice ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, bienvenida. Acá llega y dice, quiero que resalten allí si pueden en su Biblia, versículo 21, ahora os ha reconciliado. Si ustedes se fijan, en el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliado. Nuestro mensaje del día de hoy se llama reconciliados con Dios. Yo no sé si usted ha tenido la tristeza de estar peleado con alguien por mucho tiempo. Hay veces que los problemas no se arreglan y quedan por ahí por años, meses, días, horas. Pues es más doloroso si ya duran años, ¿no? Y hay gente que dura con problemas sin arreglar por mucho tiempo. Y acá llega y dice que nosotros estábamos en problemas con Dios. Dice que necesitábamos ser reconciliados. Y vamos a ver un poquito de esto. Primero dice ahí en el versículo 21, y a vosotros también. Lo primero que dice ahí es que esto es una carta para la iglesia. Entonces lo primero es como, ahora ya hablé de algo general y ahora te voy a dar un mensaje a ti en personal. Dice, y a vosotros, dice también. ¿También qué? Cuando uno dice también, por ahí se refiere a lo que acabo de decir antes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, te serví comida y a ti también, ¿sí? Entonces, la comida hace referencia a lo que voy a decir después. Viene el versículo 20. El versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primero, en el versículo 20, Pablo nos recuerda de que Cristo reconcilió todo lo que hay en el cielo con lo que está en la tierra. ¿Sí? Hay un problema con las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra. Están en problemas. Y para hacerlo más claro por ahí, porque después lo vamos a ver, es el hombre que está en problemas con Dios. Hay un problema entre el cielo y la tierra. El problema es el pecado.
Y la única manera de resolver este problema, dice en el versículo 20, es haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la reconciliación llegó por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Para que el cielo tenga paz con la tierra, hubo una cruz que se puso en medio. ¿Sí? Una cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo y pudo reconciliar al cielo con la tierra. Pero ahora es como que va a repetir lo que acabo de decir en el versículo 20, pero lo va a hacer más personal, porque dice, y a vosotros, le dice a la iglesia. Y le voy a contar un poquito de lo que era antes. Y yo le puse al primer punto de este mensaje la necesidad de reconciliación. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Póngase a pensar. Hacíamos todo lo malo. Todo lo hacíamos mal, pastor. Mire que acá le va a contar un poquito de lo que era la vida de los colosenses, pero seguramente capaz que también es su vida y mi vida, la antigua vida, la vida pasada. Lo primero que dice es que éramos extraños. Esa palabra extraño aparece en el libro de Efesios 2 veces y una vez en el libro de Colosenses. Mira lo que dice en el libro de Efesios 4:18 para poder ver un poquito qué es lo que significa extraño. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. La palabra extraño en el libro de Efesios se traduce alejados. Entonces usted la podría colocar ahí, ¿no? Y cuando uno lo traduce puede ser también que uno diga alejado. ¿Alejado de qué? De la ciudadanía de Israel, dice acá. Y mire uno más, Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, acá aparece extraño como la palabra ajeno, que acá dice ajeno de la vida de Dios. Ajeno de la vida de Dios. Entonces, si uno pudiera traducirlo, uno podría decir que un extraño, según Colosenses y los versículos que leímos, podría decirse uno que es alejado, un ajeno, un excluido de la vida de Dios. Tenga eso en cuenta. Y después dice en Colosenses, la segunda palabra, en cuanto a nuestra antigua vida, era que éramos enemigos. Un enemigo es aquel que expresa abiertamente hostilidad contra alguien que está motivado por el odio, ¿sí? Ese es un enemigo. Pero lo que me llamó la atención bastante en este texto, que no lo había entendido, que no lo había visto, es que dice ahí extraños y enemigos en vuestra mente. Ahí ya me corchó a mí. Yo dije, ¿qué quiere decir eso? Porque no lo entendía. Uno puede entender, bueno, esta persona que está acá al frente es un extraño. Uno que llegó a la casa y tocó y yo no lo conozco, ese es un extraño. Pero ¿cómo así que un extraño en la mente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es un enemigo en la mente? Y yo puse algo acá, porque cuando ella habla de mente tiene que ver con un entendimiento, tiene que ver con una filosofía, tiene que ver con una cosmovisión, en donde la gente proclama que yo no soy de esos, y más aún, que yo soy un enemigo de ellos. Podríamos decir entonces que la antigua vida de la iglesia en Colosas era sostenida por una mente que era alejada de las cosas de Dios y enemiga del mismo Dios. O sea, por ahí usted no lo expresa con una camiseta que diga
odio a Dios. Pero en la cabeza de los colosenses, ellos decían, yo no soy de esos. Yo no soy de esos que siguen a ese Dios de los judíos. Yo soy un enemigo de Dios. Y estaba acá metido. Es una filosofía, una manera de pensar que estaba metida ahí. Y sabe que hay mucha gente que por ahí no abiertamente es enemiga de Dios, pero acá es enemiga de Dios. Por ahí no sale con palos contra las iglesias, pero su manera de pensar, su manera de ver la vida es contraria a todo lo que tiene que ver con Dios. Hay muchas filosofías así. El entendimiento que está en contra de Dios. Hubo algunos que se pararon más duro en sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, el comunismo, ¿no? El comunismo es una filosofía fuerte que decía, acá nos va a hacer débiles creer en Dios. Vamos a sacar a Dios de la vida de estas personas. Tenemos que creer en otra cosa. Enemigos de Dios, alejados de Dios, extraños de Dios. Esta era la antigua vida en la iglesia en Colosas. Pero también se une a los hechos, porque ahí dice, en el versículo 21, que eran extraños y enemigos en vuestra mente, pero aparte dice, haciendo malas obras. O sea, era una mente alejada de Dios y un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida alejado de Dios. Esta era la antigua vida en la iglesia en Colosas. ¿Será que usted también era así? ¿Se acuerda cuando usted, antes de Cristo, lo que pensaba de las iglesias, lo que pensaba de los cristianos, lo que pensaba de la Biblia? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda si por ahí algo en este mundo estaba influenciando ese pensamiento? Por ahí la música, por ahí el lugar donde usted estudió, no sé. Su vida, ¿cómo era? ¿Cómo era su estilo de vida? Por ahí de alcohol, por ahí de fiestas, o simplemente alejado de Dios, no quería saber nada de Dios. Y la necesidad de reconciliación acá es obvia. Eran personas que necesitan arreglar sus cuentas con Dios porque están peleados. Como le digo, no necesito colocarme una camiseta que diga yo odio a Dios para decir que yo soy enemigo de Dios. Con la manera en la que yo veo la vida, con la manera en la que yo vivo en esta vida, yo ya proclamo si soy un enemigo de Dios. Ese es el primer punto. Segundo punto, vamos a leer el versículo 21, pero la última parte dice, ahora os ha reconciliado. Estos que eran extraños, enemigos y que vivían de una manera pecaminosa, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo llegó a haber un cambio en la vida de la iglesia de Colosas? La idea fue con el sacrificio de Cristo, el cuerpo de carne entregado de Cristo Jesús, para poder nosotros estar bien con Dios, para reconciliarnos con Dios. Su sacrificio hizo que yo pueda ahora estar bien con Dios. La nueva vida de la iglesia es que ya no somos enemigos de Dios, pues por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz hemos sido reconciliados. Fuimos reconciliados. Por el sacrificio de Cristo hecho en favor nuestro, ahora podemos presentarnos ante Dios. Mira lo que dice ahí. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Yo no puedo presentarme a Dios siendo su enemigo. Yo no puedo presentarme a Dios siendo un pecador. Era imposible. ¿Sí? Imagínense al Rey de Reyes recibiendo al enemigo público de este
que está allí reinando sobre todo. Posiblemente de una era para juicio. Pero ahora llega y dice que yo me puedo presentar ante el rey, del cual yo proclamaba ser enemigo. Y me dice ahora que yo puedo presentarme como un santo, uno que no ha pecado, sin mancha, irreprensible, ya no hay cargo sobre mí. Mira lo que dice en el libro de Hebreos. Si puede dejar ahí algo en el libro de Colosenses, pero vamos a Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí le quita cualquier posibilidad, buenas noches, ahí le quita cualquier posibilidad de que usted crea de que usted se puede presentar ante el Señor siendo un pecador. Tenemos una filosofía que dice, no, es que Dios es amor, entonces seguramente me va a recibir como yo soy. Sí, Dios es amor, eso es verdad, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y le recuerdo, para que usted, no sé si usted se acuerda de la escuela dominical cuando hablamos de seguridad de salvación, la santidad no llega porque yo siempre sea una persona justa, porque no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La santidad de mi vida llegó por Jesucristo. Yo soy santo por el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Por ahí es que usted dirá, no, mire, ¿sabe qué? Es que yo no estoy viviendo una vida santa, entonces no puedo presentarme ante el Señor. En cierta manera tiene razón, pero si conoció a Cristo, no es por sus méritos que usted se puede presentar ante el Señor, es por los méritos de Jesucristo. Él le hizo santo. Y esa es nuestra esperanza ahora. No es porque Juan David se porta bien, es porque Cristo murió por mí y ahora yo puedo ser declarado santo ante el Señor. Qué bendición tan tremenda. Estamos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 22. Él murió por mí. Y dice ahí, me llamó mucho la atención y en esto me quisiera enfocar en este punto. El segundo punto de este mensaje es el propósito de la reconciliación. El primero era la necesidad de reconciliación y ahora el segundo es el propósito. ¿Cuál fue el propósito de la reconciliación? Miren lo que dice ahí. Dice, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo murió por mí para que yo sea santo. Y otra vez son cosas que uno como que entiende, pero pareciera de que no las aplica. Cristo murió por nosotros para que nosotros seamos santos. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire que relaciona lo que hizo Cristo por nosotros al entregarse con la santidad. La idea de que el sacrificio de Cristo tiene como propósito en mi vida de que yo viva santo, limpio. El propósito de la salvación es que yo sea santo. Primera de Pedro, mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versos
del 14 en adelante, vamos a leer algunos, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, mire lo que dice ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Una vida de santidad a causa de su sacrificio. Quiero que podamos recordarlo y que nos quede bien claro. Cristo murió por nosotros para que nosotros tengamos una vida santa. Primero, pensando en la eternidad. Pero mientras que usted ande en esta vida peregrinando, la Biblia declara que Cristo murió para que yo viva santo. Qué importante entender esto. No es una opción. No debería ser como: voy a ver si yo vivo de esa manera. Es que Cristo murió para que usted ya no siga viviendo en pecado, para que yo deje las cosas que estaba haciendo y ahora siga a mi Señor. Vivir en santidad. Otra vez le digo, esto no dice de que usted, si comete pecado, perdió la salvación. Eso no es algo bíblico. Pero sí que el propósito del sacrificio de Cristo fue que usted viva como un santo en medio de la multitud que vive en pecado. Vamos a ir contra corriente. Si la gente anda en pecado, los cristianos no debemos vivir en pecado. Debemos vivir santos. Si todos mienten, ellos van a tener que dar cuenta a Dios. Pero yo, que conocí a Cristo, yo no voy a mentir. Si todos roban, no, es que, perdón si por ahí me meto en ese tema, si todos se pasan la barrera de Transmilenio sin pagar, yo no. Cristo murió por mí para que yo viva santo. Si todos les gusta echar chisme, yo no. La Biblia dice de que cuidado con lo que usted habla. Muchas veces el hombre peca por lo que habla. Yo debo vivir santo. Entonces el propósito de la reconciliación es la santidad. Último punto y terminamos. Versículo 23. Vamos otra vez al libro de Colosenses. Y este es un poquito más complejo. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Último punto, yo le he puesto evidencias de la reconciliación. No sé si a usted le ha pasado que cuando uno quiere arreglar las cosas con alguien, la palabra reconciliación es nuestra clave en esta noche, que usted quiere arreglar algo con alguien y uno dice: uy, ¿será que ya está todo bien? Entonces, por ejemplo, si ya podemos otra vez comer juntos, listo, sí, ya como que estamos bien. Si ya me volvió a mensajear, sí, ya como que estamos bien. ¿Cómo evidencio yo de que ya todo está bien? De que ya estamos bien con Dios. Y en este caso, ¿cómo evidencio yo de que yo ya soy salvo?
Porque uno puede decir que ya está todo bien y en realidad todo pues fue como algo montado, como que no fue verdad. Por mis actos. Leamos lo que dice ahí. Ahí dice un sí, ¿sí? Un condicional. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La palabra permanecer, usted le puede colocar ahí como continuar, como seguir adelante. Entonces lo leemos otra vez. Dice, si en verdad continúas fundado y firme en la fe. Entonces nosotros podríamos decir que aquellos que en realidad han sido reconciliados son aquellos que permanecen fundados, dice ahí, y firmes ¿en qué? En la fe. Yo estuve buscando la palabra fundado, en donde aparece en la Biblia, y me llamó mucho la atención que aparece en Mateo capítulo 7, si usted me acompaña, Mateo capítulo 7, versículo 25. Mateo 7:25. Dice la palabra: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros llegamos a Cristo, empezamos a construir sobre la roca. En este caso, ¿quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca, la desechada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Es Jesucristo. Mi vida ahora la empiezo a edificar sobre Cristo. Miren lo que dice en Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, una fe real, una fe que se basó en Cristo, es una fe que en realidad, una persona que en realidad se ha reconciliado con Dios. ¿Sí? Si llegase a ser que un día usted dice, oiga, ¿sabe qué? Yo ya no confío en Cristo. Yo he dejado a Cristo. La verdad, el Señor es el juez, ¿no? El juez de toda la tierra. Pero yo dudaría si en realidad usted conoció a Jesucristo como su Salvador. Podemos tener momentos críticos en la vida cristiana, pero hay algo que no puede quitarse en la vida cristiana, de un verdadero cristiano, y es Cristo. Sin Cristo no hay vida cristiana. Puede ser que usted dejó de ir a la iglesia, que le está costando porque una persona por ahí en la iglesia se peleó con usted y dijo, no, yo ya no quiero ir. Es comprensible. Es algo para arreglar, pero es comprensible. Pero otra cosa es que usted diga, no, es que yo ya no quiero saber nada de Cristo, ni de Dios, ni de nadie. Cuidado, porque la Biblia dice que la fe debe estar fundada en Cristo. Pastor, una pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que escucharon, fueron a la iglesia, hasta se bautizaron, pero que después se apartaron y ya viven la vida como si nada? Solo el Señor conoce el corazón. Pero hay algo que dice en la Escritura, ¿sí? Que cuando hay personas que han dejado al Señor, cuidado, porque puede ser que nunca hayan sido, ¿sí? Pueden haber estado mucho tiempo en la iglesia, pero no haber conocido nunca al Señor. Hay un versículo que no es tanto precisamente para este tipo de personas, sino para personas que salieron con falsa doctrina. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso está en Primera de Juan. Puede ser. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. ¿Sí? Pero la verdad de una persona realmente reconciliada con Dios es que su fe sigue estando en
Jesucristo. Segundo, mire lo que dice ahí en Colosenses también. En Colosenses dice también que es una fe que permanece firme. Y ahí me hizo pensar más, porque yo pensaba, ¿se acuerdan de Pedro cuando Pedro está allí caminando sobre las aguas? Y en un momento estaba caminando bien, pero dejó de ver al Señor y se empezó a hundir. Yo veo a Pedro y Pedro llega y estaba muy bien y dijo, ¿quién eres? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y llega y dice, algunos Elías, otros Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro llega y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya decimos, Pedro, qué fe tan tremenda. Pero sigue leyendo los versículos y después llega y dice, Señor, no te hagas tanto mal. Y llega y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no ponen las cosas, la mira las cosas de arriba, sino las de los hombres. Entonces yo diría, ¿qué fe tiene Pedro? Una fe como medio que vacila, ¿sí? Y acá llega y dice, una fe firme. Y yo tengo dos posibilidades, yo ahí no le puedo dejar algo súper claro, pero mire lo que dice Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Dice la Escritura, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La idea era presentarse frente al Señor, santo, limpio, sin mancha, irreprensible. Pero va a haber cristianos, dice ahí en 1 Juan capítulo 2:28, que se van a alejar avergonzados. Entonces por ahí esa promesa bonita de ese encuentro con su Señor en la limpieza de Cristo va a quedar opacada por la vida que usted por ahí empezó a tomar, porque se empezó a alejar del Señor. Entonces esa puede ser una posible interpretación de este texto, vergüenza ante el trono. Pero también puede ser como dice Santiago 2:26. Miren lo que dice Santiago. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Puede ser que esa fe que dice usted tener, en realidad estaba muerta. Porque las obras demuestran que mi fe está viva, ¿sí? Si usted está viviendo una fe medio, en cuanto a como usted está viviendo, posiblemente es que su fe está muerta. Entonces hay muchas cosas acá que decir, entonces yo lo dejo ahí abierto, pero acá es una fe que no vacila, una fe firme. Y uno más, y este sí podemos dejar algo más claro. Dice, sin moveros, versículo 23 de Colosenses 1, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Algo que me llama la atención es que Pablo llega y dice, ¿sabe qué? Una persona realmente reconciliada confía en el poder del Evangelio. Buenas noches. Una persona que se ha reconciliado con el Señor entiende que ese mensaje es poderoso. Romanos 1:16 dice, porque en el Evangelio podemos ver el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es dinamita. Es usted ver que ese mensaje tiene algo diferente, tiene fuego. ¿Sí? No es un mensaje religioso, un mensaje que solo podían entender algunos. Ese es un mensaje para todos, para niños, para grandes, para abuelitos, para todos. Y usted, cuando es expuesto a este mensaje, usted dice, oiga, este mensaje me cambió, ahora lo quiero compartir con otra persona más. Una persona realmente reconciliada entiende que el Evangelio tiene una ventaja, una esperanza que el mundo no puede dar. ¿Sí? Entonces,
si usted algún día me dice a mí, oiga, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, pero yo no creo que ese mensaje cambie a las personas. Otra vez le digo, posiblemente usted no conozca a Cristo. ¿Cómo va a decir que el Evangelio no tiene poder y decir que es cristiano usted? El poder del Evangelio queda claro cuando una persona cambia. Imagínense que yo un día por ahí me aleje del Señor y diga, ¿sabe qué? Yo ya no creo en ese folletico que dice ahí de los 4 pasos, de las cositas de colores. No, eso es pura bobada. Posiblemente es que nunca conocí a Jesucristo, que nunca me reconcilié con Dios. Porque el que en realidad reconcilió con Dios su vida, entiende que ese mensaje es poder de Dios para salvación. Y una y otra vez lo vamos a compartir acá, porque entendemos que ese mensaje cambia vidas. Si usted conoció a Jesucristo, usted puede darse cuenta que ese mensaje lo cambió a usted. Entonces tenemos 3 puntos. Pablo acá llega y dice que él es predicador del Evangelio. Él fue ahora un siervo puesto por el Señor para predicar este Evangelio en toda la creación. Conclusión. Hemos visto, primer punto, la necesidad de reconciliación. Porque yo antes era un extraño, un enemigo, una persona que andaba viviendo en pecado. Yo necesitaba reconciliarme con Dios. Segundo, ¿cuál es el propósito de la reconciliación? La santidad. Que yo viva en santidad. Tercero, evidencias de ser reconciliado. Permanecer firme en la fe, sin movernos. Una fe que está fundada en Cristo. Una fe que no vacila. Y sobre todo, una fe que cree en el poder del Evangelio, ¿no? Sin moveros de la esperanza del Evangelio. Pregunta para usted. ¿Usted ya se reconcilió con el Señor? ¿Usted ya se reconcilió con Dios? Como le dije al principio, qué feo es cuando uno está peleado con alguien, ¿no? Y que pasan los días y por ahí uno no se puede hablar bonito con la otra persona y empezamos a echarnos cosas el uno contra el otro. Pero peor aún si usted está mal con Dios. Dios no le va a decir groserías, no le va a echar un chisme. Usted es el que puede llegar a hacer eso. Pero Dios es un Dios justo. Y cuando usted está mal con Dios, Él entiende, Él es mi enemigo. Él es extraño. Él no es mi hijo. Y qué bueno que usted lo entiende, que cambie esa situación. Y recuerde que el cielo y la tierra se reconcilian con alguien que se llama Jesucristo. La cruz de Jesucristo está ahí en medio. Yo no puedo reconciliarme con Dios si Jesucristo no está allí. Vamos a terminar ahora. Padre, gracias por este tiempo y damos gracias porque un día alguien nos compartió de Jesús. Gracias porque usted llegó a nuestra vida con el Evangelio. Y creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Damos gracias porque a pesar de que nosotros éramos pecadores, usted mandó a Jesucristo que muriera por nosotros. Enemigos declarados suyos, algunos más empecinados que otros, pero al fin y al cabo enemigos en la mente, y un estilo de vida corrupto que declaraba también que estábamos en contra suya. Pero damos gracias, Señor, porque ya no es así. Porque usted ha puesto un propósito en nuestras vidas al reconciliarnos con usted. Y porque también nos evidencia de que en realidad estamos ya bien. Gracias, Señor. Ayúdenos a ser personas que ayudan a que otros más se reconcilien con usted, a que no sigan viviendo una vida peleados con Dios.
Y ruego, Señor, si hay alguno que está aquí que todavía no ha tomado ese paso, si hay alguno de los que está aquí que todavía está peleado con usted, que entienda que necesita arreglar las cosas y que solo puede hacerlo a través de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por los que hemos llegado hoy aquí, y rogamos para que el resto de este tiempo pueda ser un tiempo que Jesús nombre en alto. En el nombre de Jesús. Amén.